Colegas, queridas y queridos colegas, como se pueden dar cuenta, cambié de espacio, cambié de pinta, porque ustedes han podido verificar que la primera parte de los videos que había grabado esta mañana, pues se me ha dificultado por muchas circunstancias, aunque yo pensé que la cosa había salido bien, se me ha dificultado por muchas circunstancias el comprimirlos y el poder enviarlos, y no se ve lo que escribo en el tablero, razón por la cual he repetido la segunda parte de los videos que grabamos esta mañana. ¿En qué quedamos? Hablamos del contrato, hablamos de su concepto y hablamos de las obligaciones. ¿Qué nos queda? Verificar una pregunta importantísima. Esa pregunta es: ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por la cual yo celebro contratos? Y en ese orden de ideas, cuando uno lo pregunta en clase, la gente suele decir: lo hago por seguridad, válido. Lo hago por tranquilidad, válido. Lo hago por tener certeza de cuáles son mis obligaciones. Chuleado, chuleado, chuleado. Válido en los tres casos. Pero debemos pensar, mis queridos y queridas colegas, que en realidad, hoy en día, la percepción contractual es una percepción que va más allá de lo obligacional, que es lo que hasta ahora hemos visto. Si bien ese es un punto muy importante, la respuesta del por qué yo celebro contratos hace referencia, diría yo, a un elemento más general. Pensemos rápidamente en una actividad humana que no genere riesgo. Es difícil de imaginar. Habrá unas, dormir por ejemplo, que generen menos riesgo que otras, pero las actividades humanas todas generan riesgo. Y en realidad, si esa actividad es comercial, mientras más riesgo genere, pues será más lucrativa. Estoy hablando, por supuesto, de actividades netamente legales, desde luego. Entonces, visto desde esa perspectiva, el contrato no es otra cosa que un mecanismo a partir del cual se genera la administración del riesgo. Eso es, en general, el contrato hoy en día. Un mecanismo a partir del cual yo administro el riesgo. ¿Cómo administro ese riesgo? A través de un proceso que se llama el proceso de atomización. ¿Qué significa esto? Que yo tengo un riesgo grande, comprimido, y como yo no lo puedo desaparecer, como yo no lo puedo evaporar, tomo ese riesgo, lo divido en pequeños riesgos y lo reparto entre los partícipes de la cadena contractual. Pongamos un ejemplo para que nos quede un poquitico más claro. Corremos acá y vamos entonces a lo que les estaba diciendo. Digamos que una de nuestras colegas, este es el ejemplo que suelo poner en este caso, va a vender zapatos, y esos zapatos los va a vender en Miami, en el sur de la Florida. Cuando nuestra colega tiene esa idea, el 100% del riesgo es de ella, por supuesto. Ahora, cuando la colega tiene esta idea, comienza a pensar: bueno, efectivamente, ¿cómo hago para hacer el negocio? Entonces podrá decir en ese momento: pues lo primero que tengo que conseguirme es alguien en Miami que conozca el mercado, un mercado amplio pero competitivo, que conozca los canales de distribución, y con esa persona se celebra precisamente un contrato de ese tipo, un contrato de distribución. Posteriormente, se pregunta: al celebrar el contrato de distribución, yo le estoy cediendo una serie de riesgos a ese distribuidor. Cláusulas penales, obligaciones específicas y una serie de circunstancias que hacen que, si ciertas cosas salen mal, pues recaerán en contra del distribuidor. De hecho, la distribución es un contrato que genera muchas responsabilidades para el distribuidor. Digamos, haciendo una operación matemática, que después de haber celebrado el contrato de distribución,
yo le haya dado el 40% de ese riesgo a la persona y me quede con el 60% del riesgo contractual. Posteriormente al distribuidor o del distribuidor, yo me voy a donde un agente aduanero, lo que antiguamente se llamaban unas CIAs, con S. Entonces, lo contrato para que se encargue de todo el procedimiento que tiene que ver con nacionalización, temas aduaneros, etc. Le doy la responsabilidad, el riesgo de todo lo que tiene que ver con esas circunstancias. Y digamos que a partir de ahí le doy el 15% del riesgo y yo me quedo entonces con el 45% de ese riesgo. Posteriormente, celebro un contrato, como no puede ser diferente, de transporte marítimo. Aquí puse a Maersk, no, disculpen si mi danés no es muy bueno, pues que es una naviera muy famosa, y digamos que entonces le doy la responsabilidad a la naviera de lo que pase en el transporte y me quedo con otro 30% porque el restante 15% se lo di a él. Bueno, aquí no me salió del todo bien el tema matemático, pero no importa, lo hacemos. Celebro un contrato de seguro, que por los porcentajes se darán cuenta ustedes que no es el mejor, y le doy el 15% del riesgo y me quedo yo con el restante 15%. Pero mire cómo son las cosas. En efecto, a partir del seguro se genera también un reaseguro que es más o menos del 5% del riesgo, quedándome a mí o a mi colega que celebró los contratos el 10% del riesgo. ¿Por qué contrato? ¿Cuál es el objetivo de contratar? El objetivo de contratar es tomar un riesgo que originalmente era del 100% y a partir de la celebración de 1, 2, 3, 4, 5 contratos, convertirlo en un 10%. ¿Para qué celebro contratos? Para administrar el riesgo. Lo primero que me diría el administrador o la administradora del negocio es: ve, Gandini, me aumentaste los costos, eso está carísimo. Lo que yo le respondería a la persona es: sí, efectivamente tiene toda la razón, pero ¿a cuál de estos contratos renunciaría? ¿A cuál de estos contratos yo le diría no hay necesidad? Con el objetivo de abaratar costos. La distribución, difícilmente. El tema aduanero, muy riesgoso. El marítimo está también complicado. El seguro, el reaseguro no depende ni siquiera de mí. ¿Qué quiere decir esto, queridos y queridas colegas? Y con esto ya llevamos una moraleja más, que el objetivo para celebrar contratos, la razón, el motivo para celebrar contratos es disminuir los riesgos, administrarlos. ¿Cómo? A través de una cadena contractual que me permitirá pasar de tener un riesgo muy elevado a un porcentaje de riesgo mucho, mucho más aceptable. Y la otra conclusión es que definitivamente, al momento de costear un negocio, esto tiene que estar incluido. Esto hace parte de los costos propios del negocio. Listo, queridos y queridas colegas, dejamos aquí y más adelante regresamos con el tema siguiente. Gracias.